La felicidad de una familia depende de los padres que sepan amarse entre sí y amar a sus hijos. Estas palabras no fueron pronunciadas por un filósofo o un teólogo del pasado lejano, sino por una mujer del siglo XX que vivió en la Italia moderna. Una médica, esposa y madre que enfrentó la decisión más difícil que una mujer puede tomar. Su nombre era Gianna Beretta Moya y su historia nos demuestra que la santidad no está reservada solo para monjes y monjas en conventos apartados del mundo. Gianna fue una santa de nuestro tiempo. Trabajó como pediatra, se enamoró profundamente, se casó, tuvo hijos y enfrentó las alegrías y desafíos de la vida familiar moderna. Pero cuando llegó el momento de elegir entre su propia vida y la de su hijo por nacer, su respuesta cambió para siempre la forma en que la iglesia entiende el heroísmo cristiano en la vida cotidiana. Esta es la historia de Santa Gianna Beretta Moya, la primera mujer casada y madre canonizada por su testimonio como esposa y madre, no a pesar de ello. Gianna Francesca Beretta nació el 4 de octubre de 1922 en Magenta, una pequeña ciudad industrial cerca de Milán, en el norte de Italia. Era la 10ª de 13 hermanos en una familia profundamente católica. En esa época, Europa se recuperaba de los estragos de la Primera Guerra Mundial. Italia vivía bajo el régimen fascista de Mussolini. Pero la familia Beretta logró mantener un hogar lleno de fe y valores cristianos sólidos. El padre, Alberto Beretta, era gerente de una fábrica textil. Y la madre, María de Micheli, se dedicaba completamente al cuidado de sus hijos. La casa de los Beretta era un verdadero santuario doméstico. Cada día comenzaba y terminaba con la oración familiar. Los domingos, toda la familia asistía juntos a misa en la parroquia de San Martín. Desde pequeña, Gianna aprendió que la fe no era algo separado de la vida diaria, sino que debía impregnar cada momento, cada decisión, cada relación. Los padres de Gianna fueron sus primeros maestros en el arte de amar. Veía cómo su padre trataba a su madre con respeto y ternura, cómo su madre cuidaba de cada uno de sus hijos con dedicación incansable. Esta imagen del amor familiar marcaría profundamente su visión del matrimonio y la maternidad. La infancia de Gianna transcurrió entre juegos con sus hermanos, estudios y una participación activa en la vida parroquial. Desde muy temprana edad mostró una personalidad alegre, decidida y profundamente compasiva. Sus hermanos recordarían después cómo Gianna siempre estaba dispuesta a cuidar a los más pequeños cuando se enfermaban, anticipando quizás su futura vocación médica. Durante su adolescencia, Gianna se destacó como una estudiante brillante y una joven llena de vida. Era aficionada al esquí, al montañismo y a la música. Tocaba el piano con destreza y participaba activamente en el coro de la parroquia. Sus amigos la describían como una persona radiante, siempre dispuesta a ayudar y con una risa contagiosa. Pero lo que más llamaba la atención de quienes la conocían era la naturalidad con que vivía su fe. No era una joven beata o alejada del mundo, sino una chica moderna que sabía divertirse y disfrutar de la vida, pero que nunca perdía de vista lo más importante: su relación con Dios y su amor por los demás. En 1942, a los 20 años, Gianna ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Milán. Fue una decisión que sorprendió a algunos, pues en esa época eran pocas las mujeres que estudiaban medicina. Pero sus padres la apoyaron completamente, reconociendo en ella tanto la vocación como las cualidades necesarias para ser médica. Durante sus años universitarios, Gianna se especializó cada vez más en el cuidado de las madres y los niños. Jesús espera nuestro sí para amar. Escribía en sus notas personales: quiero ser médica para servir mejor a Cristo en los hermanos que sufren. Los años de la Segunda Guerra Mundial fueron especialmente duros para Italia. Milán sufrió bombardeos constantes y la universidad tuvo que cerrar temporalmente en varias ocasiones. Pero Gianna no perdió nunca su optimismo ni su determinación. Veía en cada dificultad una oportunidad para crecer en virtud y en servicio a los demás. Se graduó en 1949 con excelentes calificaciones, especializándose en pediatría. Su tesis de grado fue sobre la función ovárica en la gravidez, anticipando su futura dedicación a la medicina materno-infantil. Una vez graduada, Gianna abrió su consulta médica en Mesero, cerca de su ciudad natal.
Rápidamente se ganó la reputación de ser una doctora excepcionalmente dedicada y competente, pero lo que más impresionaba a sus pacientes no era solo su habilidad médica, sino su manera de tratar a cada persona. Para Gianna cada paciente era Cristo, recordaría después una de sus colegas. Nunca la vi tratar a alguien con prisa o indiferencia. Cada consulta era un acto de amor. Sus pacientes más frecuentes eran madres embarazadas y niños pequeños. Gianna tenía una habilidad especial para tranquilizar a las madres primerizas y para conectar con los niños que llegaban asustados a su consulta. Muchas veces no cobraba a las familias más pobres y siempre estaba disponible para emergencias sin importar la hora. Durante estos años, Gianna también profundizó su vida espiritual. Participaba activamente en Acción Católica, una organización laical de la iglesia. Daba charlas a jóvenes sobre la dignidad de la mujer y la belleza del matrimonio cristiano. Sus conferencias siempre estaban llenas porque tenía el don de hablar de temas profundos con sencillez y autenticidad. El amor verdadero es exigente, decía a las jóvenes que la escuchaban. No se trata de sentimientos pasajeros, sino de una decisión diaria de buscar el bien del otro, incluso cuando cueste. En sus escritos personales de esta época, Gianna reflexionaba sobre su futuro. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? ¿El matrimonio o la vida consagrada? Durante un tiempo consideró seriamente hacerse misionera en Brasil, pero finalmente sintió que Dios la llamaba a ser santa en el mundo, como mujer casada y madre. En 1954, a los 32 años, Gianna conoció a Pietro Moya, un ingeniero de 43 años que había regresado recientemente de trabajar en Brasil. El encuentro fue casual, en una reunión familiar, pero ambos sintieron inmediatamente una conexión especial. Pietro era un hombre serio, trabajador y profundamente católico. Había dedicado muchos años de su vida al trabajo y al cuidado de su madre enferma, y ya había empezado a pensar que quizás se quedaría soltero. Pero cuando conoció a Gianna, supo que había encontrado a la compañera que había estado esperando. El noviazgo fue relativamente breve pero intenso. En sus cartas, que se conservan hasta hoy, se puede leer el profundo amor que se profesaban, pero también su común visión de lo que debía ser un matrimonio cristiano. Mi querido Pietro, escribía Gianna, pido al Señor que nuestro amor sea siempre una ayuda para llegar al cielo, que podamos formar una familia verdaderamente cristiana donde reine el amor de Dios. Pietro respondía con la misma profundidad. Gianna mía, contigo he encontrado no solo una compañera, sino una guía espiritual. Tu fe me contagia y me hace mejor persona. Se casaron el 24 de septiembre de 1955 en la Basílica de San Martín en Magenta, la misma iglesia donde Gianna había sido bautizada. La ceremonia fue sencilla pero llena de significado. En lugar de un viaje de luna de miel convencional, los esposos decidieron hacer una peregrinación a Roma y Asís, consagrando su matrimonio a los pies del Papa Pío XII y en el santuario de San Francisco. Los primeros años de matrimonio fueron de gran felicidad para Gianna y Pietro. Combinaron maravillosamente la vida profesional con la familiar. Gianna siguió atendiendo su consulta médica, ahora con el apoyo comprensivo de su esposo, quien admiraba profundamente su dedicación profesional. En noviembre de 1956 nació su primer hijo, Pierluigi. Gianna vivió la maternidad como una experiencia de profunda plenitud espiritual. Ahora entiendo mejor el misterio de la encarnación, escribía a una amiga. Dios se sirve de nosotras, las madres, para traer vida al mundo. ¡Qué responsabilidad y qué honor! En diciembre de 1957 llegó Mariacita, su primera hija, y en julio de 1959 nació Laura. Cada nacimiento era celebrado con inmensa alegría en la casa de los Moya. Gianna había encontrado el perfecto equilibrio entre su vocación profesional y su misión como madre. Gianna era una madre extraordinaria, recordaría después Pietro. Nunca la vi impaciente o cansada con los niños. Cada uno era para ella un regalo de Dios y los trataba como tal. La casa de los Moya se convirtió en un centro de irradiación cristiana. Recibían frecuentemente a otras familias, a jóvenes que buscaban consejo, a personas que necesitaban ayuda. Gianna había logrado crear ese ambiente familiar que había soñado desde niña, un hogar donde se respiraba amor, fe y servicio a los demás. Durante estos años, Gianna siguió participando activamente en las actividades parroquiales y diocesanas. Daba conferencias sobre la dignidad de la mujer, la importancia de la familia cristiana y la armonía entre profesión y maternidad.
Sus palabras tenían especial autoridad porque hablaba desde la experiencia vivida. La mujer cristiana, decía en una de sus conferencias más recordadas, está llamada a ser luz del mundo en cualquier ambiente donde se encuentre, en la familia, en el trabajo, en la sociedad. No hay contradicción entre ser una profesional competente y una madre entregada. Al contrario, ambas vocaciones se enriquecen mutuamente. En septiembre de 1961, Jana descubrió que estaba esperando su cuarto hijo. La noticia llenó de alegría a toda la familia. Pero durante los primeros exámenes médicos, los doctores descubrieron algo preocupante. Jana tenía un fibroma uterino que había crecido considerablemente durante el embarazo. Los médicos que la consultaron fueron claros. Tenía 3 opciones. La primera era un aborto directo que salvaría su vida pero mataría al bebé. La segunda era una histerectomía completa, que también causaría la muerte del niño. La tercera opción era una operación más limitada para extirpar solo el fibroma, pero que ponía en riesgo su propia vida. Para Jana, médica y católica profundamente convencida, las 2 primeras opciones eran inaceptables. «Doctor», le dijo al especialista que la atendía, «sé muy bien lo que podría pasarme, pero mi deber es salvar la vida de mi hijo». La operación se realizó en octubre de 1961. Los cirujanos lograron extirpar el fibroma manteniendo el embarazo, pero todos sabían que el riesgo seguía siendo muy alto. Durante los meses siguientes, Jana continuó con su vida normal, atendía su consulta, cuidaba de sus 3 hijos, participaba en las actividades familiares, pero en la intimidad hablaba seriamente con Pietro sobre lo que podría suceder. «Si debo elegir entre mi vida y la del niño», le decía con serenidad, «no dudes, elige al niño. Yo ya he vivido, he cumplido mi misión como madre. Este pequeño tiene derecho a vivir». Pietro trataba de no escuchar estas conversaciones, pero sabía que Jana hablaba completamente en serio. Su fe y su convicción eran inquebrantables. Durante estos meses, Jana intensificó su vida de oración y se preparó espiritualmente para cualquier eventualidad. «Jesús, confío en ti», repetía constantemente. A sus hijos les decía, «recuerden siempre que mamá los ama mucho y que si algo me pasa, estaré cuidándolos desde el cielo». El 21 de abril de 1962, Jana dio a luz a una niña completamente sana, a quien pusieron el nombre de Jana Emanuela. El parto fue difícil, pero inicialmente todo parecía haber salido bien. Los médicos se mostraban optimistas. Sin embargo, pocos días después, Jana comenzó a desarrollar una septicemia peritoneal, una infección generalizada que puso en grave peligro su vida. A pesar de todos los esfuerzos médicos, su estado se deterioraba rápidamente. Durante estos días de agonía, Jana mostró una serenidad y una fe que impresionaron a todos los que la rodeaban. «Si Dios me llama, estoy preparada», le decía a Pietro. «He vivido una vida plena, he conocido el amor, he sido madre, he servido a Dios como médica. No tengo de qué quejarme». Sus últimas palabras dirigidas a Pietro fueron: «Pietro, cuida bien a nuestros hijos, llévalos siempre por el buen camino. Si Dios quiere, nos volveremos a encontrar en el paraíso». Santa Jana Beretta Moya murió el 28 de abril de 1962, exactamente una semana después de dar a luz a su hija. Tenía 39 años. El funeral fue multitudinario. Acudieron no solo familiares y amigos, sino centenares de pacientes, colegas médicos y personas que habían conocido su testimonio de vida cristiana. Todos sabían que habían perdido no solo a una excelente médica y madre ejemplar, sino a una verdadera santa. Inmediatamente después de su muerte, comenzó a crecer la fama de santidad de Jana Beretta Moya. Las personas que habían conocido su testimonio empezaron a encomendarse a su intercesión, y pronto se reportaron los primeros milagros atribuidos a su intercesión. El proceso de beatificación se abrió oficialmente en 1973, apenas 11 años después de su muerte. El Papa Pablo VI, que había conocido personalmente a Jana durante sus años como arzobispo de Milán, apoyó decididamente la causa. En 1994, el Papa Juan Pablo II la beatificó en una ceremonia multitudinaria en la Plaza de San Pedro. En su homilía, el Papa destacó que Jana representaba el heroísmo cristiano vivido en las circunstancias ordinarias de la vida. «Jana Beretta Moya», dijo Juan Pablo II,
nos enseña que se puede ser santa siendo madre de familia, ejerciendo una profesión, viviendo plenamente en el mundo. Su heroísmo no está en haber hecho cosas extraordinarias, sino en haber vivido extraordinariamente las cosas ordinarias. El milagro reconocido para su beatificación fue la curación inexplicable de una madre brasileña que había desarrollado las mismas complicaciones que Jana durante el embarazo. Después de orar fervientemente, pidiendo la intercesión de la beata Jana, la mujer se recuperó completamente y dio a luz a un niño sano. La canonización tuvo lugar el 16 de mayo de 2004, también bajo el pontificado de Juan Pablo II. Fue un evento histórico. Por primera vez en la historia de la Iglesia, una mujer era canonizada en presencia de su esposo e hijos todavía vivos. Pietro Moya, entonces de 93 años, estuvo presente en la ceremonia junto con sus 4 hijos. Jana Emanuela, la hija por cuya vida había dado la suya Santa Jana, era ya médica como su madre y trabajaba en un hospital pediátrico. El segundo milagro reconocido para la canonización fue la curación de una madre argentina que había desarrollado complicaciones similares durante el embarazo. Después de una novena a Santa Jana, se recuperó completamente sin intervención médica. Santa Jana Beretta Moya se ha convertido en patrona de las madres, las mujeres embarazadas, los médicos y las familias. Su fiesta se celebra el 28 de abril, día de su muerte, aunque en algunas diócesis se conmemora el 29 de abril. Su casa natal en Magenta se ha convertido en un lugar de peregrinación. Miles de familias, especialmente mujeres embarazadas, acuden cada año a orar en el lugar donde creció esta santa moderna. La parroquia de San Martín, donde fue bautizada y se casó, conserva numerosas reliquias y recuerdos de su vida. En Brasil, país que Jana había considerado como posible destino misionero, existe una devoción especial hacia ella. Numerosas iglesias llevan su nombre y es invocada especialmente por las madres que enfrentan embarazos de riesgo. En Estados Unidos, muchos centros de ayuda a la mujer embarazada han adoptado su nombre y su protección. La consideran un modelo perfecto de la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Su ejemplo ha inspirado también numerosas iniciativas de formación para médicos católicos. Varias facultades de medicina tienen cátedras o programas que llevan su nombre, enfocados en la ética médica cristiana y la atención integral de la persona. Pietro Moya, su esposo, vivió hasta los 97 años y se convirtió en un incansable promotor de la devoción a su esposa. Viajó por todo el mundo contando su historia y testimoniando el heroísmo cristiano que había vivido de cerca. Jana Emanuela, la hija por cuya vida dio la suya Santa Jana, se convirtió en médica geriatra y ha dedicado su vida a cuidar de los ancianos más abandonados. Mi madre me enseñó desde el cielo, dice, que la medicina es una vocación de servicio y amor. La vida de Santa Jana Beretta Moya nos enseña verdades profundas sobre la vocación cristiana en el mundo moderno. Su santidad no se basó en visiones extraordinarias o milagros espectaculares, sino en la fidelidad heroica a los deberes cotidianos. Primer mensaje: la santidad es para todos. Jana nos demuestra que no hay que elegir entre ser una profesional competente y una cristiana comprometida. Al contrario, ambas dimensiones se enriquecen mutuamente cuando se viven desde la fe. Segundo mensaje: el amor verdadero es sacrificial. La decisión final de Jana no fue un gesto impulsivo, sino la consecuencia lógica de toda una vida vivida en la lógica del amor cristiano. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos, había dicho Jesús, y Jana lo vivió literalmente. Tercer mensaje: la familia es el primer lugar de santificación. Para Jana, el matrimonio y la maternidad no fueron obstáculos para la santidad, sino precisamente el camino que Dios había elegido para ella. En su familia encontró el lugar donde ejercitar todas las virtudes cristianas. Cuarto mensaje: la vida humana es sagrada desde el momento de la concepción. La defensa que hizo Jana de la vida de su hijo por nacer no se basó en sentimentalismo, sino en la convicción profunda de que cada vida humana tiene un valor infinito ante Dios. Quinto mensaje: la profesión puede ser una forma de apostolado. Jana ejerció su medicina como una verdadera misión.
Cada paciente era para ella una oportunidad de servir a Cristo y de irradiar amor cristiano. Sus propias palabras resumen mejor que nada su espiritualidad. El secreto de la felicidad es vivir momento a momento y agradecer al Señor por todo lo que Él nos va concediendo día a día. Él sabe muy bien lo que hace. En un mundo que a menudo presenta la fe como algo opuesto a la ciencia, la familia como un obstáculo para la realización profesional y la entrega total como algo imposible en la vida moderna, Santa Gianna Beretta Molla nos demuestra que es posible una síntesis armoniosa de todos estos elementos. Su vida nos recuerda que la santidad cristiana no está reservada para unos pocos elegidos que viven apartados del mundo, sino que está al alcance de cualquier persona dispuesta a vivir con radicalidad evangélica los deberes de su estado de vida. Para las madres de familia, Gianna es un modelo de cómo la maternidad puede ser vivida como una verdadera vocación divina. Para las mujeres profesionales, es un ejemplo de cómo el trabajo puede ser una forma de servicio a Dios y a los hermanos. Para los matrimonios, es un testimonio de que el amor humano, cuando se vive en Cristo, puede alcanzar alturas heroicas. Para todos nosotros, creyentes del siglo XXI, Santa Gianna Beretta Molla es una prueba viviente de que la santidad no solo es posible en nuestro tiempo, sino que es la única respuesta adecuada al amor infinito con que Dios nos ha amado primero. Como ella misma decía, seamos santos porque Dios nos ha llamado a ser santos. Y añadía con su característica sonrisa: y además, es mucho más divertido ser santo que ser mediocre. Oración final. Santa Gianna Beretta Molla, médica ejemplar, esposa enamorada y madre heroica, ayúdanos a vivir nuestra vocación cristiana con la misma radicalidad y alegría con que tú viviste la tuya. Intercede por todas las familias del mundo, especialmente por las madres que esperan un hijo. Enséñanos a amar como tú amaste, sin reservas, sin condiciones, hasta el extremo. Amén.